Bienvenidos a las charlas entre café y seguridad. Hoy es un día especial porque tenemos la presencia de un gran amigo, el ingeniero Alfredo Sosa Godínez, especialista en seguridad, jubilado de la empresa Petróleos Mexicanos, con más de 30 años dentro del sector hidrocarburo, ha ocupado varios puestos dentro de la función, como personal técnico, personal de confianza, como mandos medios, y la verdad es un gusto el que lo tengamos y tengamos la oportunidad que su expertise nos abre un poquito más sobre el tema de análisis de riesgo en los procesos. Alfredo, bienvenidos, un gusto tenerte y gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Sebastián, por la invitación. Me da gusto compartir este espacio con ustedes y su equipo de trabajo, y saludos a nuestro auditorio, que esperemos se encuentren bien. Ok, gracias Alfredo. Pues vamos a entrar de lleno a nuestra charla de entre café y seguridad. Primero, platícanos qué es un análisis de riesgo en el proceso. Bueno, para empezar, el análisis de riesgo del proceso se debe de hacer en empresas donde exista un peligro inminente, o sea, se requiere hacer en empresas donde haya peligros, o sea, que se trabaje con líquidos combustibles, materiales tóxicos, altas presiones, altas temperaturas. Es un requerimiento, y el análisis de riesgo en el proceso nos va a servir para identificar, cuantificar y evaluar y dar medidas necesarias para la eliminación, control de los riesgos. Como bien sabemos, los riesgos no pueden ser pasados hasta eliminarlos totalmente, entonces vamos a ver la manera de tenerlos bajo control. Ok, entonces esos ARPs o esos análisis de riesgo en los procesos, ¿para qué nos sirve o quién nos dicta el que tengamos que hacer esos tipos de estudios? Bueno, son dos cosas que las dos debemos de cumplir. La norma 28 de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social sobre sistemas de proceso nos dicta que estos análisis de riesgos se deben de hacer cada 5 años. Cada 5 años, en caso de que nuestro proceso continúe igual, si hay una administración del cambio, un cambio, debemos de hacer otro análisis del proceso antes de aplicar el cambio. Si hay un accidente, también debemos de hacer otro análisis de riesgo. ¿Y para qué nos sirve? Pues aunque no fuera requerimiento de la autoridad, nos sirve para nosotros estar más seguros e identificar los riesgos en el proceso. Muchas veces hemos planteado las plantas y al no evaluar los riesgos pueden salir los accidentes, que es lo que queremos evitar con estos. Dijiste es una palabra y me gustaría comprometerte referente a riesgos para el compromiso tuyo, sea que en próxima plática nos amplíes un poquito más en cuanto a riesgos. Si estás de acuerdo para nuestra... Sí. ¿Sí? Ok, listo. ¿Y cómo se elabora ese documento, ese ARP? Bueno, ese ARP se elabora, vamos a ver un poco sobre el riesgo. El riesgo es igual riesgo es la posibilidad de que un evento malo se desarrolle. Ahora, va a ser igual a la probabilidad de ocurrencia de este evento y a las consecuencias de lo que ocurra. Entonces, nosotros nuestro estudio lo debemos de ver primero, análisis de riesgo. Por un lado, investigar todas las probabilidades de que ocurra un evento, ¿de acuerdo? Identificamos un riesgo, vamos a identificar su probabilidad, y por otro lado también vamos a ir identificando su consecuencia.
Después de que ya tengamos los dos evaluados, hacemos esa multiplicación o evaluamos subjetivamente para saber si el riesgo es de qué tipo es, si nosotros lo podemos controlar o no, si está controlado con los sistemas que ahorita tenemos, con las salvaguardas, que son protecciones al sistema, o tenemos que agregar algo más. Ok, excelente. ¿Y qué metodologías debemos usar o qué metodologías se utilizan para hacer ese estudio de ARP? Bueno, mira, eso también va a depender para qué queremos nuestro ARP. Muchas veces el ARP lo queremos para un cumplimiento normativo, que es la norma de la Secretaría del Trabajo. También lo podemos querer para ver hasta dónde se dañaría el movilizar una población, ver el proceso, si está seguro o no. Y las metodologías, hay entre la metodología sea más estricta o más laboriosa, pues va a costar más tiempo llevar a cabo. Entonces tenemos metodologías cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se basan muchas veces en cosas en lista, en las apreciaciones que tenga el personal que esté realizando el análisis de riesgo. Y las cuantitativas, para ser ya cuantitativo, debemos de tener ya más datos de que han ocurrido accidentes, que han ocurrido fugas, que ha fallado el sistema y todo, pero tener una base de datos, ya sean hay genéricas o hay de la propia instalación, para poder así hacer nuestro cálculo. En general, ahorita se utilizan más las cualitativas para cumplir con lo de la Secretaría del Trabajo. ¿Y qué nombres llevan esas metodologías entre cualitativas y...? Bueno, para la probabilidad tenemos el What If, que es una metodología que uno, de acuerdo a la intención que tiene el proceso, uno va preguntando qué pasaría si se sube presión, se baja presión. Que tenemos un checklist. Este checklist debe ser elaborado por personas que conozcan bien el proceso para, en base a eso, decir, aquí debería de llevar una válvula, aquí debería de llevar un sensor y todo, y ir a checar uno físicamente la instalación. Sí. Y la más propia sería el HACCP, que es una metodología que se basa ya en preguntas ordenadas con un más menos de acuerdo a las variables que fuese presión, temperatura, flujo, entre otras. Y ahí, ¿qué pasa? Que pone temperatura mayor que la que está de acuerdo a la intención. ¿Por qué nos está dando esa temperatura mayor? Entonces ya se regresa uno y ve no, si tengo la salvaguarda, no tengo, para que no pase eso. Va uno haciendo desviaciones de acuerdo a la intención del proceso. Y dentro de la elaboración de los ARPs, en la actualidad, ¿hay algunos softwares para hacer simulaciones? ¿Qué tipos de software y qué nos dan esos software? Bueno, hay software, las metodologías que les acabo de mencionar eran para la probabilidad y hay software para llevarlo. Se puede hacer también en una hoja de Excel. Para las consecuencias, sí hay software especializados. Estos software son simuladores de consecuencias que se basan a las cuales les tenemos que dar todas las condiciones del proceso del nodo que estamos investigando, así como de las condiciones del ambiente, del viento, del terreno, a ver si hay casas, no hay casas, hay una escuela, todo eso se debe de meter en estos software, se lo pide, y de ahí hacen la simulación. Esta simulación puede ser por una fuga, una ruptura catastrófica de un recipiente, son
que falle la contención del recipiente donde van de la línea. Estos te van a hacer un cálculo que puede ser de radiación térmica o de presión, o si estás manejando un fluido tóxico, también de toxicidad. Entre los Hay una aplicación gratuita que se llama Aloha, que es de la EPA de Estados Unidos, que se puede utilizar. Está la licencia abierta para que se pueda utilizar. Y también existe un software especializado llamado FAS, el cual ya es mejor, tiene más heurística, o sea, más maquinado para hacer nuestros cálculos y ya ahí saber las afectaciones que tendríamos en una fuga. Nos llama la atención lo del software FAS. La persona que lo utiliza tiene que tener alguna acreditación, debe haber una acreditación para utilizarlo, o alguien especialista con conocimiento del manejo puede participar o elaborar esas simulaciones. Bueno, debe de conocer, debe tener capacitación en el sistema, no puede ser que no tenga acreditación, pero debe de conocer bien lo que está trabajando él, porque si uno malinterpreta los datos que va uno a meter, obviamente los resultados van a ser erróneos. Okay. Son sistemas que se les dice GIOS en inglés, que basura entra, basura sale. O sea, los datos que le metan al sistema deben de ser correctos, porque luego ha habido casos que dan simulaciones que son 3 kilómetros y son cosas, pero sí debe de conocer el proceso y el sistema. Ok. En ese sentido, en base a tu expertise, ¿quiénes deben de participar en la elaboración de los análisis de riesgo en los procesos? Bueno, en base al expertise y aparte también la propia norma lo pide, debe de participar la persona responsable que conozca la instalación, ¿no? Una persona que conozca bien cómo está su proceso. Debe de participar el personal de mantenimiento, debe de participar personal de seguridad y debe de participar una persona que conozca bien las metodologías para que lleve la voz de las metodologías para realizar estas evaluaciones. Entonces, nada más confírmame al análisis que hago. Es importante que las personas que participen en la elaboración del documento, del RP, tengan una alineación hacia las metodologías que van a utilizar, hacia los software que van a utilizar, como parte de capacitación previa para ya juntarse multidisciplinariamente y elaborar una RP. Sí, definitivamente sí, deben de conocer las metodologías para que puedan realizar una RP, si no, podrían caer en equivocaciones que nos traerían malos resultados. Ok. Y Alfredo, ¿qué vigencia tiene una RP y por qué debemos de cambiar una RP? Bueno, como ya lo vimos, si la vigencia del RP tiene 5 años. Pero si en esos 5 años, en el intervalo, hay un cambio en la instalación, nosotros antes de realizar el cambio, debemos hacer el RP de cómo quedaría la instalación. Si hubiera un accidente, también debemos de realizar una RP. Cualquier cambio en la instalación nos indica cambiar. ¿Y existe algunas personas acreditadas o certificadas para la elaboración de los RPs? Sí existen. Estas personas son acreditadas por una entidad internacional ahorita y
y se les dan todos los cursos de la RP, que son desde conceptos básicos, las metodologías cualitativas, las cuantitativas, y hasta un análisis de los procesos para que se lleve a cabo. Y en tu experiencia, supongamos que una terminal de almacenamiento y distribución que tienen 5 tanques de almacenamiento, tienen una casa de bombas, llenado de autotanque, un cuarto de control de motores, el área de despacho, su red contra incendio y todo. ¿Cuánto tiempo, en tu experiencia, y que participe el grupo multidisciplinario, considerando que son 8 horas por jornada laboral, cuánto tiempo más o menos se lleva en elaborar un buen análisis de riesgo en los procesos? Mira, es buena pregunta muchas veces para realizar el análisis de riesgos, ahí es donde hay problema de que el personal no está disponible 8 horas, pero con el personal debe de participar así a tiempo completo durante la evaluación, que habíamos dicho que puede ser por un what is, un HAZO, participar parcialmente en las evaluaciones cuantitativas, que las va a hacer el personal que conozca bajo su dirección, pero así de ese tipo, unos 2 meses se llevan a cabo. Y se me fue la pregunta, Alfredo, pero es interesante lo que dices y te reitero el compromiso para lo del control de riesgos y también del foro que tenemos, que cada día estamos llenando más estadios con las personas que están estudiando licenciaturas, con las personas que son recién egresadas y con los profesionales de seguridad. ¿Qué recomendación le darías tú en cuanto al sentido de seguridad, en cuanto a la importancia de los análisis de riesgo del proceso? Bueno, a las nuevas personas se les puede decir, bueno, y en general, que para un análisis de riesgo, o sea, deben de conocer las metodologías, pero también que se involucren en conocer el proceso que están trabajando. Y una vez conociendo bien el proceso, deben de capacitarse en todas las metodologías, en tomar sus cursos, hacer ejercicios, ver otros análisis de riesgo del proceso para que ellos puedan posteriormente hacer análisis de riesgos. Una disculpa, la pregunta que se me pasó que te iba a hacer por poner atención a lo que decías es, ¿qué documentos mínimos requerimos para hacer el análisis de riesgo en los procesos? O sea, ¿qué documentos debemos de tener antes de empezar a elaborar el análisis de riesgo en los procesos? Bueno, antes debemos de tener la filosofía de operación actualizada, o sea, la que esté vigente, la que esté en campo, tener el plano de la instalación, tener sus isométricos, toda esa información debe ser actualizada, tener el personal, el perfil del personal que le está manejando, porque acuérdense que, bueno, no acuérdense, les podemos decir que la persona que maneja una instalación es una capa de protección, su capacitación, si está capacitado para poderla operar. Debemos de conocer las condiciones climáticas que hay en esa instalación, debemos de conocer el entorno, el escenario donde está la instalación, porque una misma instalación instalada en una ciudad que instalada en un desierto, pues va a tener obviamente diferente riesgo. Ok. Ya nos dices otro tema a futuro, y ojalá igual nos puedas apoyar para platicar un poquito más sobre capas de protección. Ok. ¿Sale? Alfredo,
reitero mi agradecimiento, un gusto, un placer escuchar y poder compartir la importancia de los análisis de riesgo en los procesos, la importancia de seguridad con las personas que nos ven. El gusto es para mí estar colaborando y aportando un poco de lo que se sabe. Ok, pues Alfredo, gracias. Conoce más, visita Secura Consulting en Facebook e Instagram.